tres fases. Una primera fase instructora, que sería aquellas partes en las que las autoridades primero tienen reuniones, conciliábulos, sesiones más o menos oficiales, donde acuerdan que hay un personaje que es peligroso y que merece ser eliminado o ser detenido, ser puesto a buen recaudo. Luego vendría la fase de juicio oral, y luego la fase de ejecución. Bueno, nosotros vamos a ir brevísimamente. Entonces sabemos por las dos fuentes principales, que son, ya digo, por un lado el Evangelio de los sinópticos, sobre todo basándonos en Marcos, y por otro lado Juan, que no ha leído o no parece seguir la información de Marcos, es un testigo independiente, pues que Jesús fue detenido en Getsemaní, que era el huerto de los olivos. Sería una porción, una parte de una zona muy amplia que está al lado de Jerusalén, ¿no? Y que, por ejemplo, sabemos que en esa detención hubo un conato de resistencia. Está narrado en términos muy parecidos en las dos fuentes, en las dos vías que nos llegan, ¿no? Bueno, que nos podríamos detener un poco sobre ello, pero que no parece que ese elemento de violencia, de resistencia, haya tenido ninguna implicación posterior en el proceso. Es más, en el Evangelio de Marcos, que es el que está narrado con más, o sea, que digo que es el más antiguo, según parece, si uno coge el texto y elimina esa referencia, hay quien dice que es un añadido posterior. O sea que diríamos que Marcos, debemos evitar la idea de creer que el evangelista es un señor que se sienta como nosotros nos podemos poner a escribir una novela, sino en realidad él es el copista de una tradición comunitaria que pone por escrito cosas y que seguramente añade, lo va haciendo poco a poco. Y según parece, en un relato primitivo no estaba. Luego no debía ser tan importante porque es un inciso que se ha metido después. Cosa que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan lo corrobora, porque ese sí es otra tradición independiente. Bueno, la versión de Marcos es que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, es que hay un juicio formal en el Sanedrín. Jesús es juzgado formalmente, hay un juicio donde las acusaciones se van improvisando un poco sobre la marcha y al final acaba con una condena de Jesús pronunciada por el sumo sacerdote. La versión de Juan, en cambio, si la leéis y la observáis, resulta que no aparece, no hay ningún rasgo de ninguna sentencia ni de ningún juicio, sino lo que hay es un interrogatorio. Y yo creo que esta es la versión crítica que nosotros podemos deducir. El proceso, entre otras cosas porque fue una sesión nocturna. Es un tópico de la literatura que habla del proceso de Jesús, hablar de los grandes, digamos, los inmensos errores que hay. Está lleno de irregularidades. No se puede celebrar un juicio de noche. Incluso la condena no se puede hacer sobre la marcha, hay que dejar un plazo para juzgar. El sumo sacerdote no podía dictar sentencia in voce, ahí como tenían que ir votando uno por uno, bueno, según las normas que tenemos del Talmud, que son normas muy posteriores, pero que eran normas consuetudinarias. Entonces, más que pensar en una acumulación de errores, diríamos que todo queda mucho más sencillo y desde mi punto de vista mucho más verosímil si lo que juzgamos es el que se produjo la versión de Juan. Es una anacrisis. La anacrisis es un procedimiento de tipo helenístico, porque en el proceso de Jesús concurren tres ordenamientos jurídicos. Está el ordenamiento judío, que lo conocemos por el Talmud y es consuetudinario. Conocemos la versión un poco de unos siglos después, pero suponemos que estas normas estaban ya en vigor. El derecho romano, evidentemente, ante Pilato, y luego el derecho helenístico. El derecho helenístico estaba muy extendido, y eso coincide con el título que se le pone a Jesús encima de la cruz. Se le pone en hebreo, en realidad sería arameo, en griego y en latín. ¿Por qué es el griego? Pues porque aquello había formado parte de la monarquía de los Seleucidas, ¿no?, los herederos de Alejandro Magno, y el griego era la lengua común. Yo, por ejemplo,
pienso que el proceso ante Pilato se pudo celebrar en griego, porque es muy improbable que Pilato conociera el arameo, pienso yo, y también parece improbable que Jesús conociera el latín. En cambio, en Galilea estamos muy helenizadas, entonces Jesús pudo hablar un griego de andar por casa. A lo mejor no sabría leer a Tucídides, pero igual que un chaval de cualquier país del mundo, pues sabe chapurrear en inglés. Pienso yo. Bueno, pues la anacrisis es un proceso, es diríamos una forma procesal del derecho helenístico consistente en las autoridades religiosas, lo conocemos por ejemplo en Éfeso y en Pérgamo, son autoridades religiosas o indígenas, también pueden ser civiles, que hacen un sumario, diríamos la fase instructora, lo mismo que puede hacer un juez instructor, diríamos que interroga al detenido, puede por ejemplo pues tomar declaración a testigos, asegura pruebas, y esa anacrisis concluye con una especie de auto de procesamiento. Si se considera que hay base para acusarlo, pues se llevaría a la fase plenaria. Si se considera que en ese interrogatorio pues no hay base para juzgar pues habría una especie de sobreseimiento. Eso lo conocemos por ejemplo por las actas de los mártires. Tenemos documentación en otros procesos, entonces es muy probable que lo que hizo Anás o Caifás, eso queda también ahí en la narración evangélica, entre otras cosas es lógico porque fueron sesiones nocturnas y fueron actuaciones, si no secretas, sí muy discretas, ¿vale? Con sesiones nocturnas, sesiones hechas con toda prisa, porque había que aprovechar la presencia de Poncio Pilato, que no residía en Jerusalén. Recordemos que Poncio Pilato estaba de visita en Jerusalén. Es además, la versión de Juan es la que nos ha dicho Flavio Josefo, que Jesús fue condenado por denuncia, no por una condena, no fue condenado por el Sanedrín, no sabe nada de una condena del Sanedrín. En todo caso, queda claro que con juicio o sin juicio, diríamos la jerarquía sacerdotal judía, que era básicamente saducea, eran los dueños del templo, los que administraban un poco el judaísmo oficial, pues rechaza a Jesús de plano. No hay que pensar que esto es una especie de que estamos intentando minimizar la responsabilidad de las autoridades judías. No. Los sumos sacerdotes, las familias de los sumos sacerdotes rechazan a Jesús de plano. Y entonces, bien en un juicio formal, bien a través de la anacrisis, porque son ellos los que deciden. Estaríamos en una situación similar, salvando la distancia, como si una persona, por ejemplo, pues fuera detenida por la Francia de Vichy, ¿no? y lo presentaran ante la Gestapo, y el acusador fuera el representante francés colaboracionista. Diríamos que su vida ya no valdría nada, porque realmente diríamos que la encargada de ejercer el ministerio público sería la autoridad indígena, que se muestra incluso aquí más partidaria de los romanos que los mismos romanos, ¿no? Pues eso lo decimos, hay un rechazo oficial por parte de las instituciones judías. Es muy curioso observar los cargos, las acusaciones que le hacen en la fuente, en nuestra fuente. Una de las más importantes es la de blasfemia, que es la que determina la condena en Marcos. Ya hemos mostrado alguna duda con esto. Juan también lo dice. Juan también dice que hay una acusación de Jesús de blasfemia, de que te haces igual a Dios. Diríamos, ser el Mesías, según las versiones más conocidas, no era nada blasfemo en sí, porque el Mesías era humano. Pero parece ser que el mesianismo que Jesús asume sí era un mesianismo especial, que rompía esquemas, y es rechazado en las fuentes del Evangelio de Juan. No exactamente en el proceso, pero sí en otros episodios. Otra acusación que parece que se tiene en cuenta en el proceso de Jesús es la profanación del templo. Aparece en Marcos, ¿no? Este hombre que edificaré este templo. También lo recoge Juan, pero Juan lo sitúa fuera del proceso. Solamente Lucas contiene una incitación, una acusación que puede ser muy verosímil, la incitación a la subversión. Este hombre promueve
tumultos y anda alborotando al pueblo y anda, eso lo dice, porque Lucas tiene una habilidad, hay quien dice que era médico, ¿no? Eso es muy típico, ¿no? Porque hay en el Evangelio 2 o 3 referencias que coinciden un poco con la cultura helenística de cómo sería la información médica. Pero yo creo que también habría base para considerarlo un buen jurista, porque en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el pliego de acusación que se hace contra San Pablo, lo hacen los judíos, es muy razonable, y incluso en la comparecencia de San Pablo ante el gobernador de Chipre, que ahora mismo se me ha ido el nombre, no me acuerdo, pero bueno, aparece un pliego de acusación que seguramente está redactado por San Pablo, por San Lucas, y es bastante verosímil. El hecho de que Jesús es rey, la realeza de Jesús, pues también se tiene en cuenta, también es, y aparece mucho en nuestra vida. Entonces, la hechicería y el satanismo, que Jesús era una especie de mago, o sea, no se niega que Jesús haga milagros, esto realmente es curioso. No se dice que eres un embaucador, ¿no? que eres un defraudador, que está engañando. No, se dice, no, esos milagros los hace por el poder de Satanás, ¿no? Es hechicero. Bien, entonces yo en concreto, haciendo unas valoraciones comunes a todas estas imputaciones, pues volvemos a lo que estamos diciendo al principio. El Sanedrín, las instituciones judías, sacerdotales, rechazan el mesianismo de Jesús, rechazan a Jesús como Mesías, porque no aceptan sus implicaciones mesiánicas. Podemos decir que a Jesús, en este momento, tan solo había dos posibilidades: o admitir que es el Mesías, o condenarlo a muerte. O sea, no cabía la salida por medio, que es lo que, diríamos, el hombre moderno actual pues consideraría que es más lógico. Es un loco, está exagerando, ¿no? No. Jesús ni era un loco, ni era un fanático, o sea, había que tomárselo totalmente en serio. O lo aceptas como Mesías, o si no, hay que condenarlo a muerte. Porque o sea, las pruebas son evidentes. Él está haciendo milagros, no está engañando, ¿no? Entonces, claro, así se explica que ese mesianismo es blasfemo, porque es un mesianismo que implica su rango divino. El Mesías es el dueño del templo. El templo, la acción que hace Jesús de ocupar el templo es una acción de dominio, de control sobre el templo, porque viene a tomar, por supuesto, su reino no es de este mundo, no viene a dar un golpe de estado, pero Jesús utiliza el templo porque es la casa de su padre, y digamos que es su casa, ¿no? Toma posesión del templo. Jesús es el dueño del sábado. ¿Quién es el dueño del sábado? El único que es dueño del sábado es Dios. Entonces Jesús habla como dueño del sábado. Claro, después de eso, pues eso es una incitación a la subversión. El mesianismo es una especie de realeza en la tradición judía, es el hijo de David. Diremos que todos estos cargos están relacionados con el rechazo a la figura del Mesías. Y por tanto, los judíos no tienen más remedio que aprovechar la presencia de Pilato. Pilato residía en Cesarea Marítima, que era una ciudad por lo visto no judía. Había una pequeña comunidad judía, pero una ciudad helenística. Y seguramente el ambiente sería mucho más relajado que el que había en Jerusalén, que para Pilato suponemos que sería una cosa un poco agobiante, ¿no? Pero tenía que subir a la ciudad con ocasión de las fiestas de peregrinación, en concreto la Pascua. Entonces iba a la Pascua. Y cuando llegaba, eso sabemos, hay un montón de referencias, cuando llegaba a la capital tenía que resolver todos los asuntos penales que hubiera pendientes, porque hay una legislación en la época de Octavio Augusto de controlar las condenas a muerte. El Sanedrín tiene autonomía. Para asuntos religiosos podía mandar a azotar, tenía su poder, pero había un intento de controlar las condenas a muerte. No se puede condenar a nadie fuera de un tribunal romano. Y entonces era el momento, por manos de gentiles, pues de juzgar a Jesús. Y ya con esto, diríamos, con esta anacrisis, con este auto de procesamiento, dicho en términos modernos para que lo entendamos, se acuerda que
habría que pedirle cita, nos imaginamos, a Pilato, decir, bueno, pues a primera hora de la mañana te llevamos a un prisionero para ser juzgado, y suponemos que algunos más. De hecho, Jesús murió con otros dos que suponemos pudieron ser juzgados antes o después. Entonces esta es la presencia de Pilato, que subía a la ciudad y pues ¿dónde se quedaba? Posiblemente en la Torre Antonia, todas estas cosas que conocemos. ¿Cuál es la norma procesal del juicio que recibe Jesús? Pues esa es la cognitio extraordinem. Es un juicio típico de jus gentium, o sea, no es para ciudadanos romanos, sino para todo tipo de personas. Y es muy sencillo y extremadamente antiformal. Consistía en que la persona comparecía delante del gobernador, que se sentaba, muchas veces incluso hay monedas que pone sesit, se sentó, como manera de ejercer la jurisdicción, sentarse en la silla curul. Y lo dice el Evangelio varias veces, Pilato se sentó en el tribunal. Vale, pues sencillamente pues, ante el gobernador sentado, pues comparecía el reo y se formulaba la acusación. La parte acusadora, en este caso las autoridades del Sanedrín, que suponemos que no lo harían ellos personalmente, sino que encargarían estos abogados, ¿no? Y oradores, expertos en el arte de convencer retóricamente. Bien, y haría una especie de libelo de acusación. Pues hemos encontrado a este hombre pervirtiendo con Lucas, San Lucas hace un breve texto muy razonable y muy posiblemente diciendo todas aquellas cosas que le podrían impresionar a Pilato. ¿Qué es lo que más le impresionaría a Pilato? Que Jesús pretende ser rey, ¿verdad? Porque traducir Mesías, diría Pilato, podría decir, bueno, estos son asuntos de vuestra religión que nosotros no vamos a entrar en ellos. Pero claro, en la medida en que Jesús es rex, ¿no? Es rey, pues está menoscabando la majestad del César. La norma sustantiva es la lex Julia Majestatis, que condena a muerte a todo aquel que menoscabe de alguna manera la soberanía, el imperium del emperador, en este caso Tiberio. Y fijaros que dice, la pregunta clave es esta. Esta pregunta debió decirse sí o sí. Estamos diciendo, ¿en qué idioma se debió hacer? Yo diría que en griego. Es posible que hubiera también un intérprete. Si hubiera ahí un intérprete, pero no en los evangelios, ni en ninguna otra fuente nos queda nada de eso. La pregunta clave era esta: ¿eres tú el rey de los judíos? Claro, si en el momento que Jesús parece ser haber dicho una respuesta afirmativa, pero con una aplicación. Sí, pero mi reino no es de este mundo. No soy rey en el sentido en que te lo están diciendo esta gente. Pero tampoco Jesús ensayó una técnica de defensa muy compleja. Sabemos que tuvo ahí una relación, pero esta era la pregunta clave. En el momento que Jesús dijera, lo cierto es que el gobernador Pilato no lo condena por la confesión. La confesión es la reina de las pruebas. La homología, en griego, también en el derecho helenístico, es la reina de las pruebas. Si una persona dice, sí, ¿mató usted a Manolete? Sí, yo he matado a Manolete. Pero claro, también igual que en el derecho actual, Pilato puede pensar que este hombre, pues, o no está entendiendo bien su pregunta, o está ocultando algo, o es una persona que tiene sus facultades mentales perturbadas. No podemos sino especular qué sabría Pilato de Jesús antes del proceso. A lo mejor tenía una idea ya formada. Sabemos que los gobernadores romanos tenían una red de espías. Eso, además, incluso ya en los reinos helenísticos se hablaba de los ojos y los oídos del rey, que eran espías, soplones, que iban por la predicación de Jesús, que llevaba masa de un lado para otro, que molestaba seguramente al Sanedrín. Pues suponemos que los romanos tendrían alguna información, pero puede ser que Pilato fuera un hombre, y además Pilato ya llevaba tiempo, llevaba desde el año 26, estamos hablando del año 30, o sea, llevaba algunos años, no era un recién llegado. Pero lo cierto es que no queda muy conforme, y el elemento, según los cuatro evangelios, el elemento que le induce a condenar a muerte a Jesús es la actitud de las masas, la actitud de la gente. Esto también se ha dicho, bueno, esto es un rasgo de antijudaísmo, esto de que los judíos están diciendo crucifícalo, que parece que los judíos son más
están más preocupados por la dignidad del César que el mismo Pilato, ¿no? Cuando dicen, no tenemos más rey que el César. Bueno, sabemos, y hay procesos conocidos, que en el derecho helenístico el pueblo es como un testigo colectivo, y el pueblo canta, corea y consignas a favor o en contra de los reos. Hay muchos casos donde el pueblo pues empieza a... Además era muy típico, en la llegada de Pilato a Jerusalén sería como una especie de día de fiesta, en la cual el pueblo se vestía de sus mejores galas y se iba a los juicios, y eran como actos de afirmación institucional. Es decir, los romanos y los subordinados se llevan bien, aunque a veces los subordinados se ponen a alabarlo, no tenemos más rey que al César. Eso es totalmente verosímil por lo que conocemos de las asambleas helenísticas. Pero también había como críticas, a veces había peticiones y el gobernador, esta gente se están pasando ya, y era una especie de tira y afloja, una relación curiosa, como los antiguos autos de fe. Pues parece en la España del siglo de oro, los autos de fe eran también actos de afirmación, donde el pueblo pues acudía a estos espectáculos e interactuaba con las autoridades. Lo cierto es que según el derecho helenístico, el pueblo es como un testigo cualificado, y el pueblo está pidiendo una condena. Entonces Pilato, en un momento dado, bueno, pues, igual que en el derecho romano existía la provocatio ad populum, en caso de duda o en caso de condena, los ciudadanos tenían derecho a apelar al pueblo, a apelar al comicio. Jesús en este caso no tenía derecho a apelar al comicio porque no era ciudadano romano, pero sus propios conciudadanos, seguramente le parecería hasta divertido. Mira, los propios conciudadanos son los que quieren y acaban condenando a la muerte. No sabemos en qué término, no sabemos hasta qué punto dudó, pero el relato es la conclusión que vamos sacando. Pasaríamos, una vez que la condena en el juicio extraordinario no admitía ningún tipo de apelación, era ejecutiva y se llevaba a cabo inmediatamente. Pilato podía haber suspendido el juicio en cualquier momento. De hecho es lo que hace en el proceso a San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando se le juzga, los judíos van y ejercen la acusación, le dice, sobre este asunto hablaremos en otro momento, y lo suspende para otra ocasión. O sea, podría haberlo suspendido si hubiera querido, pero consideró que, bueno, pues que era el momento de acabar y lo condena. En el momento en que se le condena, viene el ejército. Bueno, pues de la flagelación, ¿qué podemos decir de la flagelación? La flagelación se produce según las normas romanas en público, forma parte ya de la ejecución, y la ejecución siempre es pública. No sé, efectivamente por razones de discreción a veces se condenaba a muerte a gente y se le ejecutaba de noche y tal y cual, pero en este caso un hombre que no era ciudadano y tal, pues era ejecutado inmediatamente y se celebraba posiblemente en público. Solamente podemos especular sobre cómo se hacía técnicamente esto, pero yo siempre, un poco veo en mi estudio que la figura tradicional de Jesús amarrado a una columna bajita, pues es muy improbable, porque cualquier persona que se ponga en esa posición pues tiende a ofrecer solo la espalda y a cubrirse la parte frontal. Es posible que Jesús fuera colgado, fuera inmovilizado, colgándolo en alto para ofrecer su cuerpo. Si de algo puede valer las imágenes de la Sábana Santa, pues vemos que el cuerpo que tiene muestra rasgos de azotes en todas las partes del cuerpo, incluida la parte frontal. La burla al rey de los judíos, este es otro de los asuntos que no nos da tiempo de entrar, pero yo considero, establezco un poco la conclusión que saco en mi estudio, es que se produce después de la condena. No tiene sentido burlarse de alguien como rey. Además nos dice mucho en realidad del carácter de Pilato, porque esto no pudo hacerse sin el consentimiento del gobernador, ¿vale? Es decir, solamente una persona que ha sido condenado como rey, que además ese título molesta a los judíos, molesta al Sanedrín, que dice, no digas que es el rey, di que él ha dicho que es el rey. Entonces le están dando el homenaje a una persona condenada como rey de burla, rey de escarnio, ¿no?
La burla al rey de los judíos, según parece, sí se produce en el interior del pretorio, y eso no lo pueden ver los cristianos, pero bueno, las noticias correrían. La flagelación, en cambio, sí. Podemos pensar, ¿y qué se estaría haciendo mientras tanto? Pues puede ser que se estuviera juzgando a los otros que fueron condenados, puede ser que se estuvieran haciendo los preparativos materiales para la crucifixión. La Vía Crucis, bueno, pues Jerusalén ha sido destruida muchas veces. Después, bueno, en el año 70 fue destruida y luego fue destruida de nuevo en época de Adriano, en el 130. O sea que el entramado viario de la ciudad ha sido destruido muchas veces y es muy difícil determinar con certeza por dónde pudo ir. Cuando se va a Jerusalén, pues hay una vía dolorosa que, bueno, puede ser una piadosa reconstrucción más tardía. Pero bueno, sabemos que los romanos llevaban a las personas condenadas a muerte por las calles más céntricas. Esto formaba parte del efecto disuasorio, ¿no?, de esta condena, y bueno, pues nos imaginamos que debió ser pues una cosa muy dolorosa. La crucifixión tiene un origen oriental, no es una costumbre romana, pero los romanos la asumen en la guerra punta, porque los cartagineses la utilizaban mucho. Los cartagineses en realidad son fenicios, ¿no? Son fundación. Luego, parece ser que esto viene mucho de la zona, diríamos, de Palestina, ¿eh? Los fenicios están muy cercanos a... Y el origen de la crucifixión, que parece bueno, evidente, parece no, lo es una práctica de lo más cruel del mundo. Pero la idea de la crucifixión es matar a alguien que es considerado el mal y dejarlo para que se lo coman las fieras, no por un ensañamiento, sino para no contaminar la tierra. Que en el mismo Evangelio existe la idea de que el lugar donde Judas se ahorca es un campo maldito, es un campo de sangre. Eso es una idea semítica muy propia de aquellos pueblos, la idea de que una persona malvada, un condenado a muerte, puede contaminar un sitio, porque ahí está su cadáver. Entonces, en cambio, montado en la cruz, diríamos que la tierra no recibe, y son los buitres los que se comen a los... Bueno, eso es la mentalidad semítica. Los romanos lo tienen efectivamente como una cosa muy cruel, y sabemos también que los romanos hacían lo mismo, ¿eh? Hay un fragmento muy conocido del Satiricón de Petronio, donde sale el relato de la matrona de Éfeso, donde sale un condenado a muerte y se pone una vigilancia para que no vengan los familiares a bajar el cuerpo, y el cuerpo se quede ahí y se quede totalmente corrompido. O sea, imaginar lo que sería pasar delante de la cruz una semana después, ¿no?, y un mes después, y viendo cómo aquello se va consumiendo hasta que queda nada, queda totalmente aniquilado, porque la pena de muerte no es tanto, en la antigüedad, no es tanto darle lo que se merece, sino es borrar el mal. Por eso se le quema, ¿eh? Cuando se le quema a alguien no es por achicharrarlo y decir, pues, puede estar el cadáver cuando se haga de noche. No porque fuera la Pascua ni la víspera de la Pascua, sino cualquier noche, lo dice el Antiguo Testamento. Y me imagino que Pilato en parte vería el cielo abierto, porque claro, si poner allí, en una ciudad realmente tan fanática, sabiendo además que había partidarios de Jesús, poner una guardia, no una noche, sino un montón de noches, pues sería una cosa seguramente bastante incómoda. Entonces, bueno, que hay que descolgarlo, no hay ningún problema. En el momento que se certifica la muerte, que era el oficial romano encargado del asunto, era el encargado, se llamaba el exactor mortis, ¿no? Tenía que certificar la muerte, bien con la ruptura de las tibias, el crurifragium, porque según parece la crucifixión es una muerte relativamente rápida. En este caso además Jesús había sido flagelado. La flagelación también parece ser que era para aligerar, para que no fuera tan lenta, para hacerla más rápida, porque había prisa por acabar con este suplicio. O la lanzada. La lanzada es una especie de tiro de gracia para certificar la muerte del condenado. Y el titulus, que aparece también en otras muchas fuentes, o sea, el cartel informativo de la razón por la que la persona es acusado, fijaros, y esto nos demuestra hasta qué punto los 4 evangelios
tienen 4 fórmulas diferentes. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque claro, el título fue uno solo, y los 4 evangelistas, pues tenemos que son 4 personas que han redactado el texto. Desde nuestra posición actual, un documento tan breve, lo lógico hubiera sido apuntar las palabras exactas. Pues ninguno de los 4 tiene la misma fórmula. Es verdad que todos tienen algo parecido. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. Y otra pequeña variante. Todo dice rey de los judíos. Y eso seguro, y eso es yo creo que el hilo que une la instrucción previa, la anacrisis. Jesús es rey, Mesías, y es rechazado. Lo que une el proceso en fase plenaria, es condenado por la Lex Julia por atribuirse el título de rey, y lo que une la condena, es una especie de trono, por eso le ponen uno a su derecha y otro a su izquierda, como si fuera un homenaje al rey. Y ya digo, esto además nos muestra un poco que Pilato no sufrió mucho, aunque en el Evangelio no lo pongan con ciertas dudas. Sabemos además de él que era un hombre muy cruel. Pilato no es un buen gobernador, hay algunos gobernadores buenos. Además sabemos que a Pilato le gusta llevar la contraria a las masas. Hay varios asuntos en que van a pedirle cosas, lo que os decía de la interacción entre las masas, la interacción helenística, porque el gobernador romano es un poco como el representante de la autoridad, y entonces la autoridad helenística en aquella tradición era bienhechora, es un personaje bienhechor que atiende y además es amigo del pueblo, demófilo, amigo de las masas, y le gusta interactuar. Bueno, pues Pilato era, podemos decir que era un puñetero, ¿no? O sea, que le pedían cosas y él se muestra. Entonces bastaba a lo mejor con el hecho de ver la predisposición, pues seguramente él se resistió un poco. Pero todo este tipo de cosas que hace demuestran que en el fondo no creo yo que fuera un hombre con muchos reparos para derramar sangre, ¿no? Ni una persona especialmente interesada en hacer justicia. Bueno, pues la sepultura, solamente podemos decir que efectivamente Jesús muere antes de lo que parece que sorprende un poco por lo rápido que muere. Cosa, también se ha dicho, es que posiblemente a lo mejor Jesús estaba enfermo, especulación totalmente absurda. La flagelación, pues es un suplicio muy duro, y pudo que se fuera un poco la mano, en fin, no sabemos. Lo cierto es que además necesitó ayuda para llevar el patíbulo, ¿no? Para llevar el instrumento del suplicio. Necesitó ayuda, es posible que estuviera que ya fuera mal antes de tiempo. Y la sepultura, lo único que podemos saber es que normalmente los condenados a muerte recibían sepultura en fosa común. Una vez que se bajaba, iban a la fosa común. Pero en el caso de Jesús, aquí interviene un criptodiscípulo y Jesús tiene un poco la fortuna de recibir sepultura en un lugar muy cercano al sitio de la ejecución, que según la arqueología, de todo lo que he podido consultar, pues parece que tiene muchos visos de verosimilitud, de que es posible que aquel fuera el lugar en el que realmente fue encontrado. Y eso sabemos que tiene un gran papel en la historia de la resurrección. Jesús muere un viernes y sabemos que en la tradición cristiana el domingo es el día en que ha pasado algo, el día en que actuó el Señor. Y aparece el sepulcro vacío. Sepulcro vacío que incluso en los mismos evangelios aparece, por ejemplo, en el relato de Juan, aparece que la Magdalena le dice al Señor resucitado, si lo has cambiado de sitio, lo toma por el hortelano y insinúa que si lo has cambiado de sitio, dinos dónde está. Es decir, que no es el sepulcro vacío no es el elemento clave para creer en la resurrección. La resurrección, el elemento clave son las apariciones, ¿vale? Pero juega un papel importante, es un papel importante la cuestión del sepulcro. Ahora os diré algo. Bueno, y ahora ya para terminar, algunas imágenes que son muy bonitas, no sé si algunas las conocéis, bueno, pues las podemos comentar. Este es el grafito burlesco del Palatino. Es una escuela que hay en Roma, que está en el Palatino, donde hay una pared. Yo me dedico a la enseñanza y a los niños se les dice que no pinten las paredes, pero cuando pasan muchos siglos, pues puede ser un documento histórico de gran valor, ¿no? Pues ahí veis
lo que parece que es una burla de un chico, de un chaval, que está ahí en actitud de oración, porque las manos así extendidas pues son una señal de oración, delante de una persona de algo, está crucificado y tiene forma de burro. Y esto, hay testimonios que nos dicen, que hablan de que los paganos, en el ambiente pagano, decían que los cristianos, también algunas veces los judíos, daban culto a un burro. Parece que es una pura calumnia, ¿no? Una cosa. Y ahí en letras griegas, por ejemplo, está en Roma, puede ser porque el chico tiene un nombre griego, pone Alexamenos Sebete Theon, que es Alexamenos, el nombre del chaval, adora a su Dios. Entonces, esto es un grafito del principio del siglo IV, en una pared en Roma, donde aparece un chico adorando a un personaje con cabeza de burro, pues ese es de los cristianos, y que está crucificado. Entonces, esto demostraría hasta qué punto la crucifixión era vergonzante en Roma, ¿vale? Se ha dicho, esto es como si una secta actual donde que el líder muriera ahorcado y hubiera los seguidores pintaran como símbolo de su fe pues una pequeña horca. Produciría sonrojo, ¿no? Produciría la cruz. Los cristianos no la representan al principio, no la representan hasta la época de Constantino, cuando ya la cruz ya ha dejado de usarse y ya se convierte en algo más bien incluso un símbolo de victoria. La cruz es el emblema de la victoria. En este signo vencerás. Y por eso aparecen las banderas occidentales, por la de Asturias, ¿no? Es la cruz de la victoria. Pero antes de ser la cruz de la victoria, en los primeros siglos era una cosa vergonzosa, lamentable, y traía a los cristianos en la memoria de un hecho absolutamente incomprensible y durísimo de admitir, ¿no? Y por eso en el arte paleocristiano las primeras cruces son muy tardías. Bueno, unos restos arqueológicos que han aparecido de un personaje llamado Yehohanan ben Jagol. Yehohanan es Juan hijo de Jagol. Es una tumba personal de un señor, y lo que aparece es lo que está a la izquierda, aparece el hueso calcáneo atravesado por un clavo. O sea que parece ser que este señor ha muerto crucificado. Lo cual nos demuestra que morir crucificado no siempre era indigno. Si uno moría crucificado por ser un delincuente común, suponemos que, bueno, que la familia no le pondría, porque le pone su nombre, es una sepultura con el nombre de la persona. Y está enterrado con su hijo. Entonces a esta persona se le ha hecho la autopsia, y por eso teníamos sobre 27 años, y que era un hombre bajo, acostumbrado al trabajo físico, fuerte, y está enterrado con su niño pequeño. La mortalidad infantil en aquella época era tremenda. Lo curioso es que tiene el clavo en el calcáneo, pero fijaros en la posición en que está clavado. Entonces, esto sería una especie de... ¿veis? La parte del pie es como tendría. Lo cual demuestra que no había una manera única de crucificar. Se crucificaba un poco según la habilidad o la destreza o la mala idea de los verdugos. Por eso la historia de San Pedro, la historia de San Andrés. Claro, pues son, diríamos, variantes, ¿no? Y además Flavio Josefo también dice que los soldados romanos se entretenían imaginando maneras rebuscadas de crucificar. Bueno, y esto ya es lo último. Bien, por cierto, he publicado un artículo recientemente sobre este documento, el Diatagma Caesaro. Literalmente es algo así como el edicto del César, pero no se sabe qué César es. Y la lápida tiene una letra muy estándar, totalmente. Entonces lo mismo puede ser de Octavio Augusto que puede ser de Adriano, o sea que va desde el siglo I a.C. al siglo II después de Cristo. Pero bueno, podría ser perfectamente de Tiberio, de Nerón, que es la fase que nos interesaría. Lo que dice más o menos: he sabido que las tumbas de las personas difuntas deben estar siempre seguras y ser respetadas. Por tanto, si alguien es culpable de haber
movido los cadáveres o haberlos sacado de su sitio con mala intención, dolo ponero, latín dolo malo, con dolo malo, mala intención, ordeno que sean condenados a muerte. Claro, esto dice, bueno, y esto aparece, según parece, nos dicen que esto apareció en Nazaret, aunque hay dudas. Esto apareció en la ciudad de Nazaret. Entonces, ¿qué motivo pudo llevar a la autoridad romana a poner en Nazaret, que es un pueblo pequeñísimo, un cartel amenazando con pena de muerte, que según la ley romana no había pena de muerte, a los que cambien a los muertos de tumba? Sabemos, por ejemplo, que en Egipto había muchas violaciones de sepultura. ¿Por qué? Pues porque los egipcios tenían la costumbre de enterrar a las momias con muchísimo dinero. Entonces, desde la época de los faraones había robos de tumbas, pero los judíos eran extremadamente parcos en los enterramientos, ¿no? De hecho no tenían ni ataúd, volvían en sábanas y eran depositados prácticamente en rocas, sobre las rocas. Por tanto, no tenemos noticias de robo de sepultura. Creo que incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se menciona como un delito. Parece ser que había locos que robaban estas cosas por razones mágicas, porque el hueso de una persona condenada a muerte, claro, será más bien pagano. Es verdad que en Nazaret, en Galilea, había muchos paganos. Pero es un poco absurdo. Entonces, claro, la hipótesis que nos viene a la mente es lo que dice, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, la controversia que suscita Jesús, la resume así, un romano dice, están hablando sobre un tal Jesús, que fue uno ejecutado, del que Pablo dice que vive. O sea, los romanos, cuando vieran a los judíos recalcitrantes discutir con los judíos cristianos, ¿no? Judíos convertidos, de que están hablando de su religión, de un tal Jesús que uno dice que ha muerto y otro dice que vive. Y en las polémicas estas de que, bueno, que sale en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que existía el rumor de que los cristianos habían robado el cuerpo de Jesús para poder decir que había resucitado. Luego, la hipótesis más, digamos, que a nosotros nos resulta más tentadora es pensar que esta es la reacción romana, es decir, bueno, pues como los nazarenos, supuestamente su lugar, su centro principal está en la ciudad de Nazaret, vamos a poner un cartel amenazando de que esto de mover cadáveres, de esto de andar con muertos de un lado para otro, es un grave delito y además lo vamos a condenar a muerte. Bueno, pues esto además demostraría, por otro lado, que los romanos, también se ven en los Hechos de los Apóstoles, no se implican mucho en la difusión del cristianismo primitivo, ni para bien ni para mal. Hay que llegar a Nerón, como hemos visto perfectamente, como hemos visto en el relato de Tácito, hay que llegar a Nerón para encontrar la primera vez que el cristianismo, que es nombrado como una superstición detestable, sea perseguido y con ocasión como incendiarios, o sea, no tanto por el contenido de la religión, sino como incendiarios. Pero no, ni se cita Jesús, ni se cita, por tanto, no deja de ser una hipótesis. Pero yo en el estudio lo que me he intentado esforzarme es en encontrar rasgos lingüísticos del griego del diatagma que puedan vincularse con el reinado de Nerón o Tiberio, que sería la época más aproximada. Y bueno, creo que hay indicios para pensarlo, pero no se puede decir que sea una prueba segura. Pero bueno, ahí, en fin, ahí lo dejo. Y bueno, la bibliografía, ahí tenéis mi libro, que yo he debido hablar de mi libro. Y